Buenos días o buenas tardes, dependiendo de donde se encuentren. Yo soy Poppy, estoy en Costa Rica y el día de hoy vamos a compartir lo que el Señor nos ha mostrado con respecto a una lección de vida muy interesante que se llama Pequeñas Mentiras y que yo creo que todas hemos estado rodeadas de ellas. Muy importante recordarles que aunque ahorita somos poquitas, pero conforme vamos avanzando, se nos van uniendo más mujeres. Entonces, que tomemos en cuenta de tratar de resumir lo que queramos compartir para procurar que sea compartir entre 3 y 5 minutos y así que todas tengamos tiempo. Yo sé que es un poquito difícil porque, ay, las mujeres latinas nos encanta hablar. Todas. Pero yo sé que él nos va a ayudar. Entonces, vamos a empezar con la reunión. A mí me gustaría compartirles un testimonio con respecto a estas pequeñas mentiras que me sucedió esta semana, pero me ha acompañado durante todo mi viaje de restauración. Resulta que yo tengo una relación muy cercana con mi mamá, pero muy, muy cercana. Y desde que estoy pequeña, ¿verdad? Siempre he estado muy unida a ella, hemos sido muy cercanas. Y resulta que en ocasiones ya el Señor ha utilizado mi viaje para que ella vaya creciendo en el Señor y vaya aprendiendo cómo su amado la va guiando. Sin embargo, en otras oportunidades, como antes, yo heredé de ella su forma de ser, entonces como antes era terriblemente contenciosa y tomaba las decisiones que yo consideraba mejor, ¿verdad? Entonces reaccionaba muy fácil ante las situaciones. Ahora que ya no es así, que yo le pregunto a mi amado cuáles son los pasos que debo seguir, cómo él me va guiando para cada una de mis etapas, entonces mi mamá suele decirme muy a menudo, el Señor dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, eso es una pequeña mentirita porque hasta donde yo sé, en la Biblia no dice eso por ningún lado. Y yo siempre tiendo a tratar de defenderme, ¿verdad? Y veo, creo que es Mía la que está riendo porque yo me imagino que más de una vez lo ha escuchado también eso, ayúdate que yo te ayudaré. Y si usted no se ayuda, el Señor no le ayuda, ¿verdad? Y no es así. Cuando ya uno lee la palabra del Señor y si ustedes ven en esta lección, básicamente eso es lo que a nosotros nos dicen. Por más de, ustedes escuchan una mentira, pero por más o las ofenden con algo que están diciendo que no es cierto sobre ustedes. Pero por más que ustedes traten de defenderse, ya la persona tomó una decisión de lo que quiere creer. Entonces es como mi mamá, ella quiere creer eso. Por más que yo le diga que en la Biblia no está, ella va a seguir creyendo eso. Pero yo sé cuál es la verdad y tengo que aferrarme a eso sin discutir con otras personas. Eso quería compartirles. Vamos a empezar. Naomi, vamos a empezar contigo, pero resumen, cuéntanos. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, no alcancé a leer la lección, pero voy a dar una pequeña, em, lo que me ha enseñado el Señor esta semana, muy rápidamente. He estado leyendo acerca de las bienaventuranzas y, y bueno, pues una bienaventuranza es que una persona esté contenta, ¿no? Y esa es como la definición. Bienaventurado es ser dichoso, es estar feliz. Y algo que el Señor pues me ha mostrado es que la felicidad pues viene la mayor parte de las veces, o me ha pasado, que viene en medio de la prueba. Es en medio de la prueba donde donde Dios nos enseña que hay felicidad. Y hay felicidad cuando actuamos con un corazón humilde, ajá, y pues no sé, no siendo mansos, misericordiosos, ese tipo de cosas que bueno, pues el mundo tal vez no entiende, pero nosotros vamos en este viaje y en este caminar con,
con esa visión, ¿no? Con esa visión de poder cambiar y de volvernos pues mansos y de esa manera Dios mm, pues es lo que quiere, ¿no? Para usarnos y para salvación, no nada más de nosotros, claro, pero también de otros. Y bueno, pues eso fue algo que el Señor me ha mostrado esta semana. Y bueno, pues eso ha sido una bendición para mí. Y bueno, pues eso es lo que quería compartir. Gracias. Ay, muchas gracias, Naomi. Em, Perdón, que mis perros van a empezar a ladrar. Mira, ¿quisieras compartirnos con qué te mostró tu amado? Pues sí, la lección de esta semana, cuando leí el título, lo primero que me vino a la mente fue las pequeñas mentiras que decimos nosotros. Y, y entonces al leer ya la lección, pues realmente ha tocado uno de mis puntos más débiles, porque sí, cuando escucho cosas que no son, pues mi tendencia siempre ha sido a defenderme y es algo que me está costando mucho dejar atrás. Em, eh, lo empecé haciendo en obediencia y cada vez que he fallado, y esto lo compartí una vez Anastasia también en otro compañerismo, y tocó mi fibra y estoy intentando que ahora acordarme de eso, es que no solamente lo hago por obediencia, sino porque después de hablar, como hablo muchas veces, o me doy cuenta de cómo le he traicionado y cómo realmente en el fondo le he negado de alguna forma al no dejar que él me defienda. No permitirle a él defenderme a mí, sino ser yo, o sea, es como que no le he creído. Es no solamente un tema de obediencia, es un tema de que no le he creído lo suficiente, no he creído lo suficiente en su bondad, en su misericordia, en su poder, en su amor hacia mí. Porque ¿por qué he tenido que hablar, ¿no? ¿Por qué he tenido que decir si le tengo a él? ¿Por qué he tenido que ser yo la que hablo? Y bueno, no estoy en ello, cada vez hablo menos, cada vez me defiendo menos, pero reconozco que es un tema que es difícil para mí, me está costando y nada más. Qué pena, chicas, disculpen, se fue la electricidad. Ay, pobre. Tefi, ¿estás por ahí para que nos comentes cómo te fue con la lección y lo que tu amado te mostró? Sí, pero como he estado en otras, hoy no puedo, hoy voy a estar escuchando. Perfecto, está bien. Mía, cuéntanos, bienvenida, qué dicha que hoy sí nos vas a acompañar compartiendo. Hola, buenos días a todas. Posiblemente escuchen a mi bebé de fondo. Bueno, pues esta lección me ha hablado y comparto lo que dice, mira, un poco la perspectiva que uno mismo tiene de las pequeñas mentiras que uno mismo se dice, las que uno se ha creído, las que otros han dicho que uno se ha creído. Y también pues esas pequeñas mentiras que decimos, ¿no? Entonces a mí me pasó exactamente lo mismo que comentaba Mira. Y, y este fin de semana tuve una situación que me vino a la mente cuando leí la lección y es, yo, eh, por medio del Señor, porque solamente lo ha permitido, me he podido quedar en casa y ser una trabajadora en casa en los últimos 2 años. ¿M? Y eso ha implicado pues renunciar a un montón de cosas. Y pues también que los demás vean, ¿no? Que los demás vean cómo el Señor provee, cómo Él da, eh, etcétera. Y resulta que no puede creerse, en cierto modo, alguna pequeña mentira como es porque me lo merezco, o es porque yo he trabajado por eso, o es porque, no sé, por cualquier otra razón diferente a que es porque el Señor así lo ha permitido y porque Él así lo quiere y porque seguramente Él tiene un propósito con mi hija que yo misma no dimensiono y obviamente conmigo, ¿no? Y,
en esa circunstancia y en todo ese análisis, este fin de semana tuve la oportunidad de compartir con parte de la familia de mi esposo y digamos que tener el cuadro comparativo de un hijo criado en casa y de un hijo criado pues en la escuela normal, como fui yo también en algún momento. Y la pequeña mentira que me puedo creer es que lo que les comentaba, que me lo merezco, que ha sido mérito propio. Y deseo confesar que no es así y que el Señor me recuerda que es porque a Él le place hacerlo así, pero no es para que yo pueda hacer alarde de eso, sino que, sino que es su plan, y, y eso también me llevó a ponerme en serio, a orar por esas niñas con las que compartí este fin de semana, en especial por una de ellas, porque son producto de una serie de errores que cometemos los adultos por confiar en nuestro propio entendimiento y por no ir al Señor. Entonces, me habló mucho la lección y pues espero que el testimonio también les hable a ustedes. Gracias, hermosas. Ay, qué linda mía, muchas gracias. Yo quería agregar, lamentablemente no escuché, pero quería agregar que cómo de verdad uno se alimenta de pequeñas mentiras en la vida. Y ahora que te estaba escuchando, mía, recuerdo, tal vez por mi poca formación espiritual antes, ¿verdad? De que todo lo que sucedía en mi vida era porque yo lo hacía, pero qué equivocado que está uno, porque en realidad sí, uno lo hace, pero es porque el Señor lo utiliza a uno porque tiene un propósito mayor. Entonces, a veces que hay personas que son dotadas de una gran inteligencia, excelente, y que pueden descubrir un montón de cosas, ¿verdad? Excelente, pero no es por ellos solitos. O sea, es que Dios les dio ese nivel de inteligencia para que puedan llegar a hacer esos descubrimientos, para que puedan ayudar y servir a otras personas. Y la mayoría yo fui una de esas que me costó abrir los ojos y entender, quitarme esa gran mentira, ¿verdad? O sea, que sin Él no soy nada, que cualquier cosa que yo haga es Él a través mío. Entonces, muchas gracias, Mía, por recordarnos eso. Querida Anastasia, qué bonito verte. Hola, hola a todas. Créanme que todo lo que han compartido cada una de ustedes me ministra también a mí, que al igual que ustedes, yo también tengo a diario esa batalla con el pecado. Eh, y esta semana mi esposo me ha hablado bastante fuerte, y precisamente por esas pequeñas mentiras que además son tan sutiles que como que se meten por allá dentro del corazón, y a veces ni siquiera uno se da cuenta, sino que cuando pasa algo como que lo mueve a uno y uno dice, aquí pasó algo. Y yo voy a mi esposo celestial y él me empieza a decir esto, y yo, ¿en qué momento? Y tengo que pedirle a él que llegue a la raíz del problema y que me muestre qué es lo que está pasando. Y mucho de eso a veces tiene que ver con lo que compartía Mía, mi hermanita, y es que a veces en el fondo nosotros podemos creer que los dones que Dios nos ha dado son lo que somos nosotros, y, y nada tiene que ver lo que somos con el don que Él nos ha dado, ¿sí? Y una cosa es que, por ejemplo, en mi caso, el Señor de alguna forma me dio como diferentes dones en diferentes áreas, digamos que nada extraordinario, pero sí diferentes dones en los que yo puedo ser una estrella que se acomoda en cualquier lugar. No sé si ustedes han leído esa lección, creo que no, pero como que yo puedo encajar en cualquier lugar de alguna manera como para ayudar a que alguien más pueda ocupar esa posición, ¿sí? Y, y a veces me tengo que recordar nuevamente, el Señor me tiene que recordar nuevamente que yo no soy mis dones,
y que lo que Él me dio proviene de Él, que es Él, ¿sí? Y que sin Él, si Él no está ahí, si Él no es la fuente de mi fuerza, simplemente esos dones no sirven para nada, ¿sí? Y aunque en el exterior sean floridos y aunque en el exterior se vean bonitos, si el corazón no está puro y si yo me creo esa mentira, el resultado no va a ser el que Él quiere, porque lo que mira es el corazón, le importa el corazón, no la apariencia. Entonces eso me lo ha recordado esta semana y cuando las escuchaba cada una yo decía, uy, el Señor me está hablando, me está hablando. Y bueno, también mientras las escuchaba, tocaste el tema, Naomi, de la humildad. Y es justamente eso, ¿sí? De ser humildes y de nosotras no creernos esas pequeñas mentiras, precisamente siendo humildes y yendo a Él con cada pequeña cosa, porque a veces es tan sutil el engaño, como lo que compartía Poppy, lo que su mamá está pensando, ¿sí? O sea, creer que uno necesita ayudar a Dios. Y eso es una mentira tan común, ¿sí? Que yo también la creí por mucho tiempo y que yo aún tengo que renunciar a eso, a no confundir la fe por obras con el ayudar a Dios, ¿sí? Porque también a veces me pasa y necesito esa sabiduría y necesito esa humildad para decirle, Señor, ¿estoy caminando en mi sabiduría o estoy caminando en las obras que tú quieres que haga yo por fe? Entonces, a veces necesitamos es simplemente ser humildes y reconocer que sin Él definitivamente no podemos ir a ningún lado y que sin su sabiduría no podemos ir por el camino que Él quiere que vayamos. Y otra cosa que a veces también me cuesta, que ya me cuesta menos, pero el defendernos. Cuando uno escucha una mentira, cuando uno escucha, a mí me pasa mucho y me pasaba demasiado cuando hablaban cosas incorrectas respecto al Señor. Y les tengo que confesar mi caída, porque hace un tiempo atrás, creo que quizá ya lo había compartido, pero bueno, me lo recordó el Señor, que tuvimos una reunión familiar y empezaron a hablar de temas relacionados a diferentes religiones, ¿sí? Y de repente pues llegaron al cristianismo y mi esposo, él sabe que yo no ando con mi Biblia, pero él sabe en el fondo que yo sigo amando a Dios. Y entonces él me dijo, él como que me mandó a mí y me dijo, ay, tú sabes de eso, tú habla. Y entonces como que yo vaya y defienda la verdad. Y yo, por orgullosa, lo confieso, yo me puse a hablar y caí por precisamente, dice la palabra de Dios, que después del orgullo viene la caída. Y caí horrible porque cuando yo me callé, me di cuenta que había entrado en discusión. Y dije, ay, Señor. Y lo peor de todo es que toda la semana el Señor me había hablado de discusión, de no discutir. Y yo fui como una tonta y caí en discutir y en decirle a esta persona, una tía de él, las cosas que no eran lógicas, etcétera. Y cuando yo caí en cuenta, yo dije, estropeé todo, estropeé la obra que el Señor pudo haber hecho en ella, si yo me hubiera quedado callada y si yo simplemente no lo hubiera defendido, porque no necesita que yo lo defienda, Él se puede defender solo porque Él es Dios. O sea, ¿quién soy yo para defenderlo? Si antes necesito que Él me defienda a mí. Entonces, son cosas que a mí en mi corazón pues me duelen y que todavía lo recuerdo porque digo, ay, lo hice tan mal en eso y de pronto le estoy retrasando el proceso a esa persona. Pero bueno, yo sé que el Señor me va a dar el doble y que Él lo va a usar para bien. Y bueno, eso es con respecto a las mentiras como sutiles, ¿no? Pero actualmente el engaño es tan impresionante que podemos ver cómo las mentiras que incluso son tan evidentes a los ojos de todo, se toman como verdades. Como una persona viéndose a un espejo puede decir, yo no soy mujer, soy hombre. Como sí, y podemos creernos tanto esa mentira o tratar de obligar a nuestro cuerpo a todo a que se crea esa mentira,
que nos resulta finalmente en depresión, en tristeza, sí, en un vacío, porque no está el Señor ahí en eso, porque no está la verdad. Y cuando estamos en medio de la mentira, lo único que sentimos es frustración, sentimos temor, sentimos todas esas emociones negativas que nuestro esposo celestial nunca ha querido que nosotras sintamos. Entonces, o sea, sé que hay pequeñas mentiras, pero también hay mentiras en este momento que son tan evidentes y que aún así están teniendo tanto alcance que necesitamos también como, no hablarlo tal vez, pero sí tomar nuestro lugar como mujeres, ¿cierto? Como mamás, como esposas en nuestro cuarto de oración, porque es allí donde el Señor nos cambia a nosotras y cambia todo a nuestro alrededor. Y entonces creo que eso es lo que mientras las escuchaba y cuando leí la lección, lo que mi esposo celestial compartía conmigo en el corazón. Creo que eso es todo. Ay, muchas gracias. Vieras que mientras te estaba escuchando hablar, recordé, pues con exactitud no me sé los versículos, eso debo confesarlo, pero ¿cuántas veces no hemos leído en la Biblia que la gente se devolvía a decirle a los profetas y a los llamados por Dios, muéstrame a dónde está tu Dios en este momento? Y ellos se quedaban callados. Entonces, ¿verdad? Porque eso se lo dijeron los egipcios a Moisés y se lo dijeron a Elías y, ¿verdad? O sea, si uno va caminando ahí en la Biblia, ¿cuántas veces no escuchó uno o no ha leído uno en la Biblia eso, ¿verdad? Que dicen, ¿y a dónde está? Dile a tu Dios que venga a hacer algo por ti. Te estás muriendo de hambre, dile que te dé comida. Bueno, no literalmente, pero ustedes me entienden lo que quiero, el concepto, ¿verdad? Y ellos no se defendieron. Pero a nosotros, ¿cómo nos cuestan? Porque vean que incluso eso que yo les compartí de mi mamá, y yo todavía no me logro quedar callada. O sea, yo todavía, cada vez que mi mamá me dice eso, todavía caigo en la trampa. Eso sí, y es muy fácil, cuando uno se defiende, empieza la contienda. Claro, cuando yo veo la contienda venir, ahí sí ya me quedo callada, pero la que inició la contienda por defenderse fui yo. Entonces, quería compartir eso también porque me lo recordaste y la verdad que sí, ¿verdad? O sea, ¿cuántas veces no levantamos contienda en algo que no, la batalla no es de nosotros? ¿Alguna que desee compartir algo más sobre el tema o no sé, algo que el Señor la esté guiando a compartirnos? Sí, sí, yo quisiera decir algo. O sea, también a mí me pasaba igual eso de querer defender al Señor o las cosas que se dicen acerca de Dios. Yo era la primera que saltaba en esas situaciones, ¿no? Especialmente con mi esposo que tenía una religión diferente, ¿no? Y ahora el Señor, bendito sea Dios, porque cada vez que pone él algo, que quiere comentar algo, yo simplemente lo escucho. Y lo escucho, pues no nada más porque uno tiene que ser humilde, ¿verdad? Y porque además Dios no va a venir por una religión en específico, sino Él va a venir porque va a ver el corazón de las personas. Y eso es algo muy bonito que el Señor me ha mostrado, me ha enseñado. Y ahora cada vez que Él me platica, ¿no? Me dice algunas cosas de las que Él creía, porque ahora hemos dicho que ya no cree nada, pero cuando me empieza a decir, yo lo escucho y veo cómo Él le da alegría poder ser como el que enseña y no que yo me quiera defender o quiera defender no sé, las cosas del Señor, sino Él le da alegría poder enseñar o decirme o comentarme las cosas que él sabía o que sabe y ha sido muy bonito como el Señor también ha actuado en eso y bueno, sí, antes era una gran mentira en mi vida pelear como dice Anastasia, defender al Señor, Él no necesita que yo le ayude.
Eso es todo. Muchas gracias, Naomi. Muchísimas gracias a todas. Que pasen una excelente, excelente semana, muy bendecida. Y si Dios lo permite, nos estaríamos viendo en el compañerismo del domingo. Gracias, lindas. Gracias. Chao. Bye. Bye. Gracias. Un beso.